Vamos a iniciar con la discusión del laboratorio, ¿verdad? Entonces, el laboratorio 2 de biología es en relación a los compuestos orgánicos. Ya de las guías de la subproblemática 4, ya vimos los 3 compuestos orgánicos que se reconocen en este laboratorio, ¿verdad? Que son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Entonces, este laboratorio les va a ayudar a que ustedes puedan reconocerlos también de acuerdo a su clasificación y funciones en el organismo, ¿verdad? También las técnicas que nos permiten identificar los distintos tipos de carbohidratos. Por ejemplo, la reacción de Benedict, que nos permite identificar los monosacáridos. Y me parece, no sé si alguien, Adriana Noyola levantó la mano. Sí, disculpe, licenciada, No fíjese hay problema, que, dígame. sí, disculpe, es sobre la tarea referente al ensayo. Fíjese que yo había estado revisando y acá me parece que en el borrador de ensayo, la retroalimentación que no envié el ensayo y deberé presentarlo completo. Pero al momento Sí. de que yo entro me sale que el estado está enviado para calificar y que lo envié con 14 horas antes de la hora límite. Vale, si gusta, entonces, mándeme captura al WhatsApp de donde se vea que ha cargado un documento. Vaya, O porque no sé por qué no me cargó el documento y yo voy a chequear. Si no lo puedo ver realmente en el campo, quizás me lo va a tener que mandar por correo. vaya, está bien, no Bueno, hay ningún vale, problema. vale, ok. Gracias. Ahí estamos pendientes. Bueno, de nada. Muy bien. Entonces, los carbohidratos los podemos identificar por la reacción de Benedict. Ahí vamos a identificar específicamente monosacáridos. Luego tenemos la prueba del yodo con lo que podemos identificar polisacáridos. Entonces, vamos a ver la presencia de estos en los alimentos, así como la discusión, ¿verdad?, de su función y su clasificación. Ahora, con relación a las proteínas, vamos a ver su identificación con la reacción de Biuret, ¿verdad? Vamos a ver en qué tipo de muestras podemos ver si hay presencia de proteínas o no. Y también en los lípidos, que es el otro compuesto orgánico, vamos a identificarlos de acuerdo a su solubilidad y también de acuerdo a su coloración. Muy bien, entonces, en relación primero a los carbohidratos, ¿verdad? ¿Cuál es la función que estos tienen, la función principal que tienen en los animales y en los seres vivos, los carbohidratos, jóvenes? Esto es de la información que está como marco referencial, como marco teórico, y me gustaría pues aprovechar a hacer ese resumen. ¿Quién quiere participar? ¿Cuál es la función principal de los carbohidratos en los animales? Permítanme que Jessica, parada, díganos. Proporcionar energía. Exacto, esa es la función principal, proporcionar energía. Muy bien, Adriana Noyola, ¿iba a mencionar algo de los carbohidratos? O lo mismo, quizás, ¿verdad? Sí, en la pregunta número 1 yo solo que me extendí un poquito, que decía, explique qué se debe la reacción positiva de los monosacáridos frente al reactivo de Benedict. Ajá. Sí, no estoy muy segura, yo solo puse a que estos se oxidan cuando el cobre gana un electrón otorgado por el sulfato cúprico que posee el reactivo de Benedict.
Vale, ya vamos a chequear si realmente es que el cobre gana el electrón, Sí, ¿verdad? claro, es que sí tenía esa duda porque en el texto aparece como que si perdiera un electrón, pero igual yo me puse a buscar un poquito y me parecía que gana un electrón, entonces ahí me confundí un poquito. Ajá, sí, es que lo que pasa es que el azúcar es la reductora. Entonces allí entiendo que el azúcar es el que gana el electrón. Yo creo que ya vamos a ver esa reacción, ¿verdad? Que es la reacción de Benedict para identificar los azúcares, ¿verdad? Entonces, primero, los carbohidratos, ahorita no había iniciado el desarrollo del laboratorio porque pues primero quería que hiciéramos como esa recapitulación en relación a los carbohidratos, ¿verdad? Ya vimos que su función principal es la fuente de energía, ¿verdad? Pero los carbohidratos están compuestos entonces de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Ahora, de acuerdo a la clasificación, ¿en qué grupos se clasifican los carbohidratos? ¿Quién pudiera decirnos en qué grupos? Adriana Nayola. Podría ser monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Exacto, muy bien, muy bien. Entonces, en el caso del monosacárido, ¿cuántas unidades de glucosa tiene? Fátima Rojas. Solo una unidad. Así es, solo una unidad, ¿verdad? Muy bien. Que habíamos visto que puede ser de 3 a 7 carbonos, pero es una sola unidad de glucosa, ¿verdad? ¿Y cuáles son los monosacáridos más comunes? Quizás esto es importante para la identificación en el laboratorio. La ¿Cuáles son? glucosa, la fructosa, Sí. la galactosa y la manosa. Así es, muy bien. Entonces, glucosa, fructosa, galactosa y manosa. Muy bien. Ahora, en el caso de los disacáridos, ¿cuántas unidades de azúcar tienen? O de carbohidratos tienen. Dos unidades. 2 unidades, muy bien. ¿Y cuáles son los más importantes? Lactosa, maltosa y la sacarosa. Exacto, muy bien, muy bien. Lactosa que está presente en la leche, la sacarosa que está en el azúcar común, que son 2 unidades de glucosa unidas, ¿verdad? Y la maltosa que está presente en la cerveza y el pan, que tiene glucosa y manosa, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en el caso de los polisacáridos, ¿cuántas unidades de carbohidrato tienen? Los polisacáridos. ¿Quién le gustaría decir? Está formado por varias unidades de azúcares simples. Así es, siempre que sean más de 2 unidades, ¿verdad? Más de 2 unidades. Aquí estamos hablando generalmente de una gran cantidad de monosacáridos unidos, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos más comunes? Bien, los 3 más comunes, aunque aquí mencionan 2. El almidón y la celulosa. Así es, ¿verdad? Almidón y celulosa que están presentes en los vegetales y las plantas, ¿verdad? Y también tenemos el glucógeno, ¿verdad? Que es es el polisacárido de almacenamiento de los carbohidratos en el cuerpo. Muy bien. Bien, entonces, para identificar los carbohidratos vamos a ver dos pruebas. Primero tenemos la reacción de Benedict, que nos ayuda a la identificación de los azúcares, en este caso de los monosacáridos, ¿verdad? Entonces, la característica por la cual se da esta reacción es porque los monosacáridos son azúcares reductores.
Entonces dice, ¿verdad? Que los azúcares tienen la propiedad de oxidarse cuando está presente el oxidante suave como el ion cúprico. Y también es reductor cuando tiene libre su grupo OH anomérico. Entonces, la glucosa primero tiene que pasar de su forma aquí de hexagonal, ¿verdad? O tridimensional a una forma lineal, ¿verdad? Que es lo que se logra a través del calor. Entonces, cuando está así, ven ustedes que aquí el grupo, que tiene aquí el grupo OH que está libre, es el que puede reaccionar con el ion cúprico, ¿verdad? Entonces, aquí este oxígeno es el que va a reaccionar con el ion cúprico, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, si ustedes notan, después de la reacción, miren el oxígeno, aquí no tiene ningún simbolito, pero después de la reacción, el oxígeno está cargado negativamente. ¿Qué quiere decir, verdad? Que tiene un electrón de más, ¿verdad? Por eso es que es un azúcar reductor, porque puede absorber o tomar electrones. Y en el caso aquí del ion cúprico, ¿verdad? Puede ceder ese electrón, ¿verdad? Y debe de hacerse pues en un medio alcalino. Entonces el grupo que está aquí libre, que es el primero, es el grupo carbonilo, debe de estar libre, debe de estar intacto, por eso el azúcar debe de ser lineal, ¿verdad? Para poder reaccionar con el ion cúprico, ¿verdad? Entonces, cuando este ion pasa de cúprico, miren, ahí tiene dos más y aquí ya solo tiene un más, cuando pasa de cúprico a cuproso, ¿verdad? Porque aquí ha perdido ese electrón, entonces cambia su coloración, ¿verdad? Pasa de azul a rojo o a anaranjado, ¿verdad? O sea, cuando el reactivo no sea oxidado, ¿verdad? Este ion cúprico es azul, ¿verdad? Entonces, cuando ya es oxidado por la glucosa, entonces cambia a su color rojizo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? El reactivo de Benedict tiene el sulfato cúprico, ¿verdad? Que al reducirse precipita como óxido cuproso, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí podemos ver que cambia el color dependiendo también de la concentración o la cantidad de azúcar que tiene la solución, ¿verdad? Entonces, ven ustedes cómo va cambiando. Si tiene poca concentración de azúcares, queda entre verde y anaranjado. Y si tiene una alta concentración de azúcar, queda entre rojo, un rojo ladrillo, un café, ¿verdad? Entonces, en el caso de la prueba que se hizo en el laboratorio, ¿verdad? Vamos a buscar los monosacáridos en estas sustancias. En una, en dos pasas, ¿verdad? Entonces, se mezclan las dos pasas con agua destilada y el reactivo de Benedict. El otro es una solución de galactosa, o el otro es una solución de glucosa y una solución de almidón,
todas se mezclaron con el reactivo de Benedict y se colocaron sobre la cocina eléctrica en baño María hasta ebullición, ¿verdad? Entonces, este fue el resultado. El tubo número 1 que contenía la pasa, el tubo número 2 que tenía la galactosa, el tubo número 3 que contenía la glucosa y el tubo número 4. Entonces, ¿qué indica este cambio de coloración, jóvenes? Para recapitular, el original, digamos que era el tubo 4 porque el reactivo de Benedict es azul. Ahora, ¿qué indica el cambio de coloración en los tubos 1, 2 y 3? Que se oxidaron. Muy bien, entonces podemos decir que hay presencia de ¿qué? De glucosa. Ajá. Específicamente de Monosacáridos. monosacáridos. Exacto, de monosacáridos, porque vaya, si nosotros vemos, ¿verdad? Específicamente cada tubo, vamos a encontrar diferentes monosacáridos. Entonces ya dijimos a qué se debe la reacción positiva y cuál es su evidencia. ¿Vale? Lo evidenciamos o se notó porque se cambió la coloración de azul a anaranjado rojizo, ¿verdad? Ahora, ¿a qué se debe esa reacción? Pues es por el carácter reductor de los monosacáridos, llevándose a cabo una oxidación del glúcido y una reducción del ion cúprico al ion cuproso. Esto pasó de ion cúprico a ion cuproso, ¿verdad? Entonces, aquí lo claro, ¿verdad? Es que el azúcar es reductora, ¿verdad? El carácter reductor de los monosacáridos, ¿verdad? Entonces, por eso se oxida el azúcar y se reduce el ion cúprico, ¿verdad? Y cuando se da esa reacción, acuérdense que el ion cúprico, cuando pasa a cuproso, cambia de color de azul a rojo. Entonces, así podemos evidenciar. Entonces, ¿qué decimos? Que hay presencia de monosacáridos en esas pruebas. Entonces, ¿cuáles dieron positivo? ¿Verdad? Dio positivo en el tubo número 1, en el 2 y en el 3. Ahora, ¿qué monosacárido se identifica en cada tubo? En el caso de las pasas, acuérdense que las pasas es una fruta. Entonces, el monosacárido presente en la fruta sería la fructosa y glucosa. De ahí pusimos soluciones ya de monosacáridos, ¿verdad? Que era una solución de galactosa, que es el monosacárido galactosa, y la solución de glucosa. Entonces, por eso es que tuvimos positivo en el tubo 2 el monosacárido de galactosa y el 3 la glucosa. Ahora, en el 4, ¿por qué dio negativo, jóvenes? En el tubo número 4. ¿Quién puede decirnos por qué dio negativo en el tubo número 4? Porque no había presencia de azúcar. Exacto, ¿verdad? Porque el carbohidrato que tenía el tubo era almidón. Entonces, en ese caso, el grupo carbonilo del azúcar no está libre, no puede reaccionar con el ion cúprico. Entonces, por eso es que no se puede identificar, no hay cambio de color. Entonces, por eso es que es negativo. Ahí no hay monosacárido, sino que hay un polisacárido. Muy bien. Ahora vamos a la otra prueba para los carbohidratos. Esta era la prueba de Lugol, ¿verdad? ¿Cuál fue el procedimiento que se hizo? Se prepararon 3 tubos, ¿verdad?
En el primer tubo, que era prácticamente nuestro control, se puso solución de almidón, pero en este caso se le puso el reactivo Lugol. Ve, aquí es importante que ustedes reconozcan e identifiquen, porque se les puede preguntar con qué reactivo se identificó el monosacárido o los monosacáridos. Ese fue el reactivo de Benedict. ¿Con qué reactivos se identifican los polisacáridos? Aquí es el reactivo de Lugol, ¿verdad? Entonces, en el primer tubo es la solución de almidón con el Lugol y agua destilada. En el segundo tubo es pan en trozos con agua y Lugol. Y en el tercer tubo, pues es papa, agua destilada y Lugol. Entonces, en este caso, la reacción del Lugol es una reacción física, es decir, que el Lugol se adhiere a los enlaces que hay entre cada uno de los monosacáridos, ¿verdad? Por eso es una reacción física y no química, es decir, no hay traspaso de iones de una sustancia a la otra, sino que como los polisacáridos son ramificados, entonces el Lugol se queda allí en medio de ellos y entonces se forma esa coloración violeta. Muy bien, me parece que alguien ha levantado la mano. Ana Mallorca. Dígame. ¿O fue error? Quizás, ¿verdad? Quizás. Ah, vaya, ok, fue error, Ana, muy bien. Entonces, una vez que el Lugol, ¿verdad? Se queda entre las ramas de la molécula, entonces tiene esa coloración azul violeta intensa, como lo estamos viendo en los tubos, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cuál es el polisacárido que hemos identificado, que se ha identificado en estos tubos? El almidón. Muy bien, el almidón. Muy bien. Dice también la otra pregunta, de acuerdo a lo observado entre los tubos 2 y el 3, ¿en qué tubo considera que hay mayor cantidad de almidón? Sería en el tubo 1, que es de almidón con Lugol. Es que en el tubo 1, pues es una solución de almidón. Claro que allí hay una mayor concentración. Y si comparamos el pan, que es la muestra que tiene el tubo 2, y la papa, que es la muestra que tiene el tubo 3, ¿en cuál de los dos ven ustedes que tendría más almidón? En el tubo 2. En el tubo número 2, así es. Entonces, pues, ustedes pueden ver cómo el pan, entonces, está, pues, ¿verdad? Formado de almidón, ¿verdad? Eso en parte también porque el pan absorbe o se deshace fácilmente y pues mayor cantidad de pan ha podido reaccionar con el Lugol, ¿verdad? Pero definitivamente el pan pues tiene mucho más presencia de almidones que la papa. Pero si ustedes pueden ver como la papa también, ¿verdad? Tiene almidón, tiene la presencia, ¿verdad? De este polisacárido. Por eso la papa pues es muy energética, aporta mucha energía. Ahora, ¿qué otros tubérculos, ¿verdad? Hay en la dieta de los salvadoreños, aparte de la papa? ¿Qué otros han identificado ustedes? El arroz. Es que sí, digamos, sí, el arroz, pero el arroz en sí realmente es un grano, pero relacionándolo con que la papa es un tubérculo, entonces, ¿qué otros hay? Camila Guevara. La yuca.
La yuca. yuca. Ajá, ¿qué otro? El camote. El camote, ¿verdad? Que La tanto jícama. dulce. Ajá. ¿La qué, perdón? La remolacha. Ajá. La papa. Exacto. La papa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, todos estos tienen, ¿verdad? Una concentración alta de almidón, ¿verdad? Y por eso, pues, nuestra dieta rápidamente nos engorda más en estas vacaciones y abusamos de todos los dulces, vea, el camote en miel y todo en miel. Y por eso, pues, cuando hay dietas, este tipo de tubérculo se disminuye, ¿verdad? Pero pues es mucho más saludable comer un camote cocido en lugar de un pan dulce, ¿verdad? O comer la papa cocida en lugar de comer pan francés, ¿verdad? Porque ya el pan dulce y el pan francés ya tendrían carbohidratos refinados, procesados, que pues llegan a acumularse en todos nuestros tejidos adiposos. Adriana Noyola, digan. Sí, disculpe, licenciada, en la pregunta número 2, ¿por qué sería que el pan tiene una mayor concentración? Porque en el tubo 1 era una concentración puramente de almidón. En cambio, Exacto, el exacto. ¿sí? Quizás sí la pregunta tendría que haber especificado, ¿verdad? O sea, porque realmente de los tres, el que tiene almidón, pues el tubo que ya tiene la solución de almidón. De hecho, ustedes pueden ver en la coloración que toma, ¿verdad? Pero en el caso de que, y quizás habría que tener presente, ¿verdad? A la hora del examen, tendría que relacionarse los tubos en el que hay papa o pan, ¿verdad? Que así tendría que especificarse. Ajá, estar al tanto de esas preguntas. Si fuera el caso, ¿verdad? Que se diera algo así, tendría que especificar en qué tubo, porque realmente el que tiene mayor es el que tiene la solución de algodón. Pero aquí lo que queríamos es hacer como la comparación entre el pan y la papa, ¿verdad? Muy bien. Ok, ahora pasamos entonces a lo que es el siguiente compuesto orgánico. Aquí también ponen la malanga, pero yo realmente la malanga pues no lo he... ¿Una duda? El otro compuesto orgánico que trata este laboratorio son las proteínas. ¿Cuáles son las unidades fundamentales que forman las proteínas? Los monómeros de las proteínas, ¿cómo se llaman? ¿O las proteínas es una cadena de qué? De aminoácidos. Exacto, es una cadena de aminoácidos. Cada aminoácido es una unidad, es un monómero, ¿verdad? Y los aminoácidos y por tanto las proteínas están compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno, pero también tienen nitrógeno y azufre, ¿verdad? Eso es quizás como para destacar. Ahora, lo otro característico de las proteínas es que esta cadena de aminoácidos puede ser muy larga y hay 20 aminoácidos. Entonces, lo que cambia es la secuencia y las cantidades de aminoácidos que puedan haber en esa secuencia determinada. Entonces, como esto puede haber un sinfín de combinaciones, ¿verdad? Entonces, de estos 20 aminoácidos es que surgen las distintas proteínas, que aparte de eso, las proteínas pues tienen su conformación estructural que le permite llevar a cabo sus diversas funciones, ¿verdad? ¿Qué función de la proteína pudieran ustedes destacar?
Una función de proteína. Una función, jóvenes, de las proteínas. Hormonal. Ajá, porque hay hormonas que son proteínas, ¿verdad? Y con eso regular distintas funciones corporales o la homeostasis corporal. Por ejemplo, la insulina es una hormona compuesta de una proteína. ¿Qué otra función? Enzimática también. La enzimática, ¿verdad? Muy bien, porque normalmente las enzimas son proteínas, ¿verdad? Y que como vamos a ver precisamente, ¿verdad? Las guías del viernes, la enzima es la que permite que las reacciones entre moléculas se den fácilmente, ¿verdad? Muy bien, fácilmente. Y ¿qué otra función pudiéramos mencionar? Defensiva. La defensiva, ¿verdad? Porque hay muchos compuestos, por ejemplo, las inmunoglobulinas o los anticuerpos son proteínas, ¿verdad? También las que contribuyen a evitar el sangrado, las que contribuyen a la coagulación, ¿verdad? También son proteínas que son la trombina y el fibrinógeno, ¿verdad? Así hay otros compuestos que son proteínas. Muy bien. Entonces, así también, por ejemplo, está la función de transporte. En el caso de la hemoglobina dentro de los glóbulos rojos, en nosotros y en los animales, pues la hemoglobina transporta oxígeno, ¿verdad? La mioglobina transporta o mantiene el oxígeno en los músculos del cuerpo. Y todas estas son proteínas. Muy bien. Entonces, para identificar las proteínas, se da la reacción o se utiliza la reacción de Biuret, ¿verdad? Entonces, en el caso del Biuret, se da esa reacción cuando hay presencia de péptidos, cuando está la cadena de aminoácidos. No se utiliza para distinguir aminoácidos individuales, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, similar al Lugol, se da que el sulfato cúprico, porque el reactivo de Biuret dice que es una solución acuosa de sulfato cúprico, entonces este ion dice que cambia de color de azul a violeta cuando se combina con los péptidos en los enlaces peptídicos. Entonces, en donde están los enlaces peptídicos, los que unen un aminoácido con otro, entonces ahí se ubica el ion cúprico, en verdad. Entonces, si hay péptidos cortos o cualquier proteína, ¿verdad? Esta reacción da positivo, ¿verdad? Y cambia de azul a púrpura. Y si ustedes ven, tiene que haber varias cadenas, o sea que esta de arriba es una cadena de péptidos y la de abajo es otra cadena. Entonces, une las cadenas por medio de los enlaces peptídicos, que es donde está el NH, y entonces se forma ese cambio de color. Entonces, ¿en qué compuestos vamos a identificar las proteínas? En el tubo número 1 se puso leche entera. En el tubo número 2 se puso gelatina. En el tubo número 3 se puso huevo. Y en el tubo número 4 se puso una solución de proteína, ¿verdad? Es de esas proteínas que venden como para hacer el batido. Y a cada tubo de ensayo se le agregó 8 gotas de sulfato de cobre, que es el reactivo de Biuret, y 3 ml de hidróxido de sodio, que este se utiliza para crear un ambiente alcalino para que la reacción pueda darse, ¿verdad? Si no hay suficiente hidróxido de sodio, no se ve
la reacción. Entonces, si hay péptidos, la cambia de coloración a violeta y eso da una prueba positiva. Entonces, ven ustedes qué resultado vemos en los 4 tubos. En términos generales, jóvenes, que hay presencia de qué? De péptidos. Ajá, exacto, de péptidos o de proteínas, ¿verdad? Con la identificación del reactivo de Buret. Pero entonces, en el tubo número 1, teníamos que ahí se había puesto la leche, ¿verdad? Como la leche tiene otros compuestos, ¿verdad? Y es así de espesa, por eso tomó esa coloración un poquito más suave, pero vemos que sí cambió a lila, ¿verdad? En el caso del tubo número 2, aquí tenemos la gelatina. Ven ustedes la presencia de las proteínas, por eso la gelatina se le da mucho a los pacientes, ¿verdad? Porque tiene proteínas que ayudan a la recuperación. También está el tubo número 3, la clara de huevo. Vean aquí que hasta había cambió un poco la conformación de la clara del huevo, no es que la llevamos cocida, ¿verdad? Pero aquí se ve la presencia de la proteína en la clara del huevo y pues en el tubo número 4, que es la solución de proteína, ¿verdad? Prácticamente estamos hablando de coloración lila, morada, violeta, morada, ¿verdad? Entonces, las preguntas, ¿verdad? El color según cada tubo de ensayo, ahí vemos que está entre lila y morado, ¿verdad? Ahora, ¿qué compuesto orgánico se identificó con el reactivo de Buret? Es la proteína, ¿verdad? En los 4 ensayos dio una prueba positiva, ¿verdad? Por la coloración de lila a morado. La única diferencia era la cantidad de proteínas presentes en cada muestra. Muy bien, ahora, ¿por qué el reactivo de Buret colorea las proteínas? Entonces ahí vemos que es porque el sulfato cúprico, ¿verdad? Forma un complejo entre los dos enlaces peptídicos, ¿verdad? Que poseen el grupo carboxilo y carbonilo, ¿verdad? El grupo amino, el carboxilo y el amino, perdón, ¿verdad? Entonces, en ese enlace peptídico entre estos dos grupos es que se une el sulfato cúprico. Entonces, en este enlace peptídico, los cationes cúpricos quedan atrapados y se forma la coloración violeta. Y esto se da por la pérdida de protones de los grupos amida que se unen al metal. Entonces, como es una pérdida de protones, se da una despronotación, ¿verdad? Y la unión de los electrones de oxígeno y nitrógeno que se encuentran libres y se unen con el cobre, generando así la coloración violeta. Permítanme, jóvenes, un momentito. Vale, bueno, disculpen que tenía algo aquí que aclarar. Bien. Ok. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo de las proteínas? Vamos a ver.
Creo que había otra preguntita más que contestar. Permítanme, jóvenes, perdón. Muy bien, había pendiente otra pregunta. Perdón. Sí, dígame, Adriana Noyola. Sí, disculpe, licenciada, esa realmente a mí no me quedó totalmente clara. Me costó un poquito a mí explicarlo, no estoy segura si lo poseen, yo más o menos lo expliqué, porque estas poseen un enlace péptico que hace que el cobre contenido en el reactivo quede entre medio de estos, según lo que sale en el video, ¿verdad? Pero aún así no me queda totalmente claro por qué el reactivo las colorea. Ajá. Vaya, vemos que este ion cúprico, ¿verdad? Dice que el complejo violeta se puede dar por dos formas, dice. Uno es por la pérdida de protones de los grupos amidas que se unen al metal. Y la otra por la unión de los electrones de oxígeno y nitrógeno que están libres y se unen al cobre, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver acá que el nitrógeno, ustedes ven acá, el nitrógeno dice, y el oxígeno que queda libre dice que se unen al ion al cuproso, al cobre, que en este caso es el cobre, ¿verdad? No explica exactamente la relación, solo que dice que pueden unirse electrones entre, dice, el oxígeno, el nitrógeno y el cobre, y que eso puede generar el cambio de color, ¿verdad? O el hecho de que esto, que comparten o quedan unidos el nitrógeno, ¿verdad? Al cobre. Entonces, vaya, lo que quizás hay que tener claro, porque estas reacciones son bien complejas. Si quisiéramos explicarlas, ¿verdad? Pues es una serie de pasos de que los compuestos primero se convierten en una cosa, después en otra y después en otra. Entonces, quizás de manera como más básica es que el ion cobre se une a los enlaces peptídicos. Entonces, aquí en este caso, aquí hay un enlace peptídico porque acuérdense que es que el grupo carboxilo de un aminoácido que tenemos acá, ¿verdad? Se une al grupo amino del otro aminoácido, ¿verdad? Que es este. Entonces, aquí tenemos un enlace peptídico, entonces el cobre se une en estos enlaces y se une a varios enlaces en cadenas polipeptídicas. Entonces, si ustedes se fijan, se unen, esta como dijimos es una cadena polipeptídica, esta sería la otra cadena polipeptídica, entonces el cobre se une a los enlaces peptídicos de las cadenas peptídicas, entonces se forman estos agregados, ¿verdad? Y entonces es que se da el cambio de color, ¿verdad? Porque dice que el color se produce porque se forma un complejo, ¿verdad? Vamos a borrar esto. Dice que se produce un complejo entre al menos dos enlaces peptídicos y los cationes. Entonces, aquí, ¿cuántos tenemos? Miren que hay 4 enlaces peptídicos que se han unido a un ion cobre.
Entonces, por este complejo es que se da la formación o el cambio de color a violeta, ¿verdad? No sé si ha quedado claro, es nada más esa relación del ion cobre con los enlaces peptídicos uniendo varias cadenas polipeptídicas. Gracias, licenciada. Bueno, muy bien. Muy bien, entonces eso genera el color. Aquí el cuadrito de los colores de los tubos cuesta que salga. Bueno, entonces aquí es donde nos dice, mire, complejo entre dos enlaces peptídicos que poseen el grupo carboxilo y el grupo amino. ¿Alguien iba a hacer algún comentario? Y Yo tampoco. el cobre. Ok. Entonces, eso es lo que genera el color violeta. Entonces, para que se mantengan unidos el No sé, ion cobre con el carboxilo y el amino, alguien No sé tiene si a el las dos. micrófono encendido. Alguien tiene el micrófono encendido. Bien. Allá. Entonces, ¿cuál es la relación o cómo se queda esa proporción de a quién le quedan más protones y a quién le quedan los electrones? Esa ya sería la otra forma de explicarlo, ¿verdad? Entonces, al parecer, en los aminos pierden protones, el oxígeno une sus electrones con el nitrógeno, ¿verdad? Los electrones del oxígeno y el nitrógeno lo unen con el cobre. Entonces quedan compartiendo electrones el oxígeno, el nitrógeno y el cobre. Y los grupos amino pierden protones, ¿verdad? Ya sería como la otra forma de explicarlo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es que la reacción de Biuret no se puede utilizar para identificar aminoácidos? Porque los aminoácidos no poseen enlaces peptídicos. Exacto, no están, ¿verdad? Los enlaces peptídicos, ¿verdad? Porque son los monómeros. Entonces el cobre no puede establecer, ¿verdad? Ese complejo con el oxígeno y el nitrógeno. Muy bien. ¿Y cuál es la principal proteína que está en la clara del huevo? ¿Cómo se llama? La principal. Ovoalbumina. Sí, así es, la ovoalbúmina. Muy bien. Ahorita quería buscar cuál es la proteína que se encuentra en la gelatina. En la gelatina es el colágeno, ¿verdad? El colágeno. De hecho, la gelatina, si ustedes se ponen a buscar cuál es su origen, la gelatina antes se extraía de la piel y los huesos de los animales, ¿verdad? Si ustedes ven una sopita de res con hueso y se deja en la refri, se crea esa consistencia. Si está bien concentrada, se crea esa consistencia gelatinosa, ¿verdad? Es porque eso, la proteína sale del hueso, ¿verdad? Y se mezcla con el agua. Entonces, la gelatina antes se sacaba, ¿verdad? De que se ponía a hervir muchos huesos de animales. Ahora ya son otros procesos, pero no es de que sea malo, ¿verdad? Sino que eso era o es lo saludable de comer gelatina, solo que ahora pues es más procesada, entonces no se sabría que tanto el colágeno procesado pues lo absorbe el cuerpo para utilizarlo, ¿verdad?
pero el colágeno es de las proteínas más abundantes en el cuerpo. Muy bien. Vamos ahora a la tercera, el compuesto orgánico, el último que vamos a ver. Vamos a identificar los lípidos, ¿verdad? Lo que diferencia a los lípidos, primero, su alto contenido de carbono e hidrógeno. Y no así de oxígeno y pues ningún otro átomo, ¿verdad? Lo otro es, la otra característica de los lípidos se pueden ellos disolver en agua. En relación a su solubilidad, ¿cómo caracterizaríamos a los lípidos? Que eso lo vamos a ver un poco en la práctica, jóvenes, pero para que iniciemos ahorita esa comprensión. Serían hidrófobos, ¿verdad? Exacto, hidrófobo. Eso quiere decir, ¿verdad? Que ellos no son polares, ¿verdad? No tienen carga, entonces no pueden estar con compuestos polares, no se pueden unir, ¿verdad? No se pueden unir a compuestos polares y precisamente eso es lo que vamos a comprobar con la práctica del laboratorio. Muy bien, y vamos a ver que sí van a poder disolverse en solventes que no son polares. Entonces, por eso es que aquí la práctica consistió en mezclar 2 ml de aceite con, en el tubo número 1, éter de petróleo, que es un solvente polar, y el tubo número 2 son 5 ml de agua destilada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué reacción hubo en cada uno de los lípidos? Ahí tenemos el resultado, jóvenes. Ahora, la pregunta de esta prueba sería si hay alguna diferencia entre ambos tubos. ¿Ven ustedes alguna diferencia entre los dos tubos? Primero, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Ahí se ve diferente ambos tubos, ¿verdad? El primero dijimos es aceite con éter de petróleo y el segundo hemos dicho que es aceite y agua. Uy, perdón. Permítanme, jóvenes. Perdón. Bye, muy bien. Entonces, decíamos que en el tubo número 1 teníamos el éter y el aceite. Y en el tubo número 2, agua y aceite. Entonces, ¿cuál es la diferencia que se logra ver entre los tubos al distinguir los tubos? En que el éter de petróleo y el aceite se han diluido y en cambio el agua destilada con el aceite no. Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué tipo de mezcla tenemos aquí en el tubo número 1? En el tubo número 1 es homogénea. es homogénea, pero en el 2 es heterogénea porque se alcanzan a notar los dos compuestos. Exacto, muy bien. Entonces, como dijo la compañera, ¿verdad? En el tubo número 1 ha logrado disolverse el aceite en el éter, entonces se forma una sola mezcla homogénea y en cambio en el tubo número 2 no ha logrado mezclarse el aceite con el agua, entonces es una mezcla heterogénea, ¿verdad? Y esto se da por la polaridad de los aceites, ¿verdad? Entonces, el proceso es solubilidad o disolución. Entonces, ¿cómo podríamos resumir
¿Será que son los lípidos son solubles en solventes polares o en solventes no polares? En solventes no polares. No polares. Exacto, muy bien. Esa sería, ¿verdad? La clave, ¿verdad? Que son solutos, como son no polares, entonces ellos van a ser solubles en solventes no polares. ¿Verdad? Muy bien, por eso los lípidos para transportarse en la sangre requieren de proteínas, ¿verdad? Porque no son solubles. Muy bien. Y la otra prueba es la identificación de los lípidos, y esto es a través del reactivo Sudan 3, ¿verdad? Acuérdense de cada práctica acordarse del nombre del reactivo y observar al microscopio. Entonces aquí lo que se hizo fue una preparación al fresco y se frotó una semilla de maní. Esta es una foto de cuando se frotó una semilla de maní sobre la lámina porta objeto y se le puso el reactivo de Sudán, y entonces colorea los lípidos. Todas estas gotitas, todos estos globulitos son cúmulos de lípidos, ¿verdad? Entonces el Sudán 3, ¿por qué el reactivo Sudán 3 colorea los lípidos? ¿Qué pudieron investigar? Disculpe, ¿podría ser que al ser no polar se disuelve en las grasas y por eso las colorea? Ajá, exacto. Entonces, todos los reactivos tienen como esa misma, ¿cómo se dice? Como esa misma base, ¿verdad? El reactivo genera color porque puede unirse al compuesto. Así es como podemos ver los colores de las células o las estructuras de los parásitos, etcétera, porque hay un reactivo que tiene un color que se une específicamente con esa parte celular, ¿verdad? Entonces, en este caso, el reactivo de Sudán 3 es un tinte no polar. Entonces, él va a ser soluble en grasa. Entonces, así es como puede darle color a los triglicéridos, los lípidos y las proteínas. Ustedes pueden ver que en el manual se les ha ido poniendo cuál es la aplicación práctica de todas estas pruebas, ¿verdad? Porque, bueno, en el caso de los carbohidratos, ¿verdad? A través de esos cambios de color en los sueros, prácticamente, ¿verdad? Se puede determinar la concentración de azúcar en sangre. También hay pruebas para identificar los carbohidratos en las heces, ¿verdad? En el caso de las proteínas, las pruebas sirven para identificar las proteínas en orina, ¿verdad? Para el caso de las grasas, también se puede hacer para identificar la esteatorrea, que es las pérdidas de grasa en las heces, ¿verdad? Entonces, todas estas técnicas pues también se utilizan a nivel clínico. Ahora, pero hablando de los lípidos y de su función o de su importancia, vaya, en el caso del colesterol, que es un tipo de lípido, ¿cuál es la importancia del colesterol? Primero veamos a la importancia del colesterol. Ya lo vimos en la guía. ¿Qué función desempeña el colesterol en el cuerpo? Yo, licenciada, puse que el colesterol es imprescindible para el mantenimiento de la salud
puesto que es un componente importante de las membranas celulares. Es un Ujú, precursor en la síntesis de sustancias como la vitamina D, de las ujú, hormonas sexuales como la testosterona, estrógenos ujú. y progesterona. Y puse también otro, que posee la función estructural del 50% de la membrana, que es la envoltura externa de la célula. Se sabe Ujú. que es la estructura fundamental para que la célula sobreviva. El 70% del cerebro y del sistema nervioso central es colesterol. La vaina de mielina es envoltura que Ujú. protege los nervios, quien permite que la conducción nerviosa sea rápida, es el colesterol. Las Así grasas son es. el componente fundamental de la bilis, que es esa secreción que ayuda a la propia digestión de las grasas. Y las grasas nos permiten desarrollarnos de mejor manera. Exacto, muy bien, bonita la investigación. Entonces, es vital que nosotros ingiramos el colesterol, ¿verdad? Porque cada bien la compañera lo expresó, es parte de la membrana de todas las células del cuerpo y vemos cómo es el precursor o por medio de él se forman hormonas, vitaminas, ¿verdad? Y estas sales biliares, este, y otros compuestos pues que son beneficiosos para el organismo. Ahora, ¿qué sucede si hay una ingesta inadecuada de colesterol? ¿Eso qué quiere decir? Que si hay una ingesta exagerada de colesterol. ¿Qué sucede, jóvenes? Buenos días, licenciada. Sí, buenos días. Yo puse que aumenta el riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Así es. Es porque, vamos a ver, alguien más levantó la mano, Gerson. Gerson. Yo puse el link que ahí ¿cómo se llama? Exacto, lo que dijo la compañera. Enfermedades cardiovasculares y obstrucciones de venas y arterias principales del cuerpo. Ujú, muy bien. ¿Y Adriana Noyola? Igual lo mismo que el compañero, que es lo que más común principalmente causa es que se forman acumulaciones en las paredes de las arterias y venas, lo cual reduce el flujo sanguíneo. Así es. Entonces, el colesterol en la sangre puede combinarse con otras sustancias y formar una placa. Ustedes han visto cuando dejan una sopa, la grasa cómo se adhiere al plato, ¿verdad? O al final de comer la sopa, el plato queda pues con esa capita de grasa, ¿verdad? Y las grasas tienden a la solidificación, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede dentro de las arterias. El colesterol se combina con otras sustancias y pueden formar una placa que se pega en las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, esto da problemas porque los vasos sanguíneos se endurecen y entonces es más difícil que la sangre fluya libremente hacia los órganos. Entonces, ¿qué le toca al corazón? Al corazón lo que le toca es bombear más fuerte para que esa sangre se movilice, porque las arterias pueden estrecharse, pueden taparse totalmente, pueden endurecerse. Entonces esto puede formar un ataque cardíaco que puede llegar a la muerte, ¿verdad? O accidentes cerebrovasculares, que es que se tapan los vasos del cerebro. María Molina. Sí, licenciado, de que con el exceso del colesterol origina la aterosclerosis, que era lo que decían mis compañeros de las enfermedades cardiovasculares. Así es eso, ¿verdad? Que la arteria se tapa. Muy bien. ¿Y qué alimentos son fuentes de lípidos? Y hablemos de más lípidos buenos. Si podemos diferenciar entre lípidos buenos y lípidos malos. Ya lo vimos en la clase. La yema del huevo. Así es. Frutos.
¿Perdón? Frutos secos. Ah, exacto. Las semillas, ¿verdad? Esas son fuentes de lípidos. Y lípidos, Los bueno, carbohidratos no entran ahí. no, no, no. Aquí estamos hablando de alimentos fuentes de lípidos. O sea, los fuentes de carbohidratos ya lo vimos, ¿verdad? Las frutas, vimos los tubérculos que tienen alta presencia de carbohidratos. Ahora, los alimentos, las semillas, los vegetales, las carnes, pues tienen de todo un poco. Es decir, las semillas y los frutos secos pues van a tener carbohidratos, pero también van a tener lípidos, ¿verdad? Las carnes pues van a tener lípidos, pero también tienen proteínas. Entonces, los alimentos tienen de todos los nutrientes que necesitamos, ¿verdad? Pero si hablamos de alimentos cuya son una mayor fuente de lípidos, entonces ahí estamos hablando de los aceites, ¿verdad? Aceites, la manteca, la crema y la mayonesa son grandes fuentes de lípidos. Para la mayonesa, ¿por qué? Porque la mayonesa se hace con huevo y aceite, ¿verdad? La crema es porque prácticamente es la grasa que se le saca a la leche, ¿verdad? Y la manteca y el aceite que son grasas propiamente, ¿verdad? Y el aguacate que es grasa saludable. Ahora, si ustedes se recuerdan que de los aceites, los más saludables son los aceites que están insaturados o poliinsaturados, que hablábamos del aceite de aguacate, del aceite de oliva, del omega 3, del omega 6. Y los menos saludables son las mantecas, porque son aceites duros, las margarinas. Había levantado la mano Camila, me parece. Sí, iba a decir los aceites, las grasas líquidas son mejores que la grasa sólida. Así es, así es. Entonces, la cuestión es de que la mayoría de alimentos que consumimos de forma rápida, pues están hechos con grasas duras, grasas procesadas, ¿verdad? Y entonces eso es lo que llega a sobrecargar nuestro cuerpo con esas grasas malas, ¿verdad? De hecho, hay pruebas de sangre, ¿verdad? Que ayudan a identificar la cantidad de triglicéridos, que es la grasa más común, acuérdense, ¿verdad? Pero también ayuda a identificar colesterol bueno y colesterol malo, ¿verdad? Que todo es una mezcla que nosotros ingerimos, ¿verdad? Con las carnes y los lácteos y las grasas que consumimos. Entonces, de acuerdo a cómo modificamos la dieta, es así como podemos nosotros estar nosotros nutriéndonos más con grasas saludables y evitando un poco las grasas no saludables, ¿verdad? Porque en el caso de las pupusas, en muchos lugares, el quesillo ahora es una mezcla de queso y grasa. O sea, no es un quesillo, muchas veces el queso no tiene sabor a queso. Luego, el frijol lo han refrito en aceites que muchas veces lo reutilizan. Bueno, no, con los frijoles creo que no se puede reutilizar el aceite porque todo el aceite queda en los frijoles, pero para que quede con la consistencia para hacer la pupusa, el frijol tiene que ser refrito. Luego, el chicharrón. Para preparar el chicharrón, ¿cómo se hace? Se fríe en aceite, ¿verdad? Prácticamente la carne queda inundada de aceite, ¿verdad? Y todavía, para hacer la pupusa, la que se pone la pupusera en las manos, grasita, la manteca, con que en el comal, ¿verdad?
igual la manteca. Entonces, no es que sea malo, la cuestión es de que si nosotros lo consumimos a diario, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta cantidad de grasa mala pues le estamos introduciendo al cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso es de que debemos de muchas veces, ¿verdad? Tratar de mejor hacer el alimento en casa, tratar de comer alimentos que hacemos en casa, los frijolitos cocidos, ¿verdad? Los huevitos duros, pues queso un poco más saludable, tal vez un requesón. Estamos disminuyendo las grasas, ¿verdad? Que son saturadas y que pues es lo que más nos está enfermando, ¿verdad? Porque la hipertensión, los accidentes cardiovasculares, pues son mucho más comunes ahora que antes, ¿verdad? Y por supuesto también una vida sedentaria, porque ya no trabajamos en el campo, no trabajamos activos, sino que más ahora con la cuarentena, ¿verdad? Que el trabajo es en el asiento del escritorio, entonces nos acumulamos más de grasita inadecuada. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, jóvenes, con respecto al laboratorio? Si no, pues todo está claro, pues llegamos hasta acá. No sé si tienen alguna duda con respecto al proceso.